Francisco Petroni, soy psicólogo, egresado de la Universidad de El Salvador en el año 1972. Soy casado, tengo 5 hijos, 8 nietos, y formo parte de las experiencias fundacionales de inicio de la Fundación ARGE, esta institución que, fundada por Alberto Fariña junto con algunos jóvenes en aquel entonces, cumple el año próximo 40 años. Y algunos de esos miembros fundadores, como al principio Alberto Fariña, Elsa Donadío, Inés Rubí y yo, seguimos formando parte de la vida interna de la fundación. Bueno, y acá me encuentro con Luzone tratando de responder a las preguntas que tienen pensado para entregar como material en este curso sobre hacer nuevos paradigmas en psicología clínica, que junto con PASTA, la Fundación ARGE está trabajando en este nuevo servicio de cursos a distancia. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Las escuelas comportamentales ponen el acento en el logro de la homeostasis, es decir, del equilibrio, trabajando principalmente con la adaptación del sujeto al medio ambiente. A grandes rasgos, ¿cuál pensás que sería el escollo de estas teorías a la hora de querer abordar a la persona desde una mirada integral? Bueno, sí, efectivamente uno de los ejes centrales de la visión comportamentalista, por el momento se llama conductista, behaviorista, o en algunos formatos más actuales, tiene como sus ejes centrales esta definición de que en rigor todo comportamiento humano, todo movimiento humano, en el sentido más amplio de la palabra, tiene por finalidad restablecer un equilibrio. Es un equilibrio como estado ideal al que siempre se tiende, pero que por modificaciones internas al organismo y del escenario en el que se halla ese organismo, ese equilibrio se desajusta, está en un estado de precariedad permanente, y que el comportamiento tiene, insisto, como objetivo último el restablecer ese equilibrio. Eso es una afirmación a priori al hecho científico como tal, y es una definición y como como un horizonte explicativo del sentido de cada movimiento humano, etc. En ese sentido me acuerdo que Watson decía que el organismo adaptado es el organismo muerto, porque forma parte de la vida este desequilibrio, y es razonable que se tiende como horizonte. Me parece tan cierto, tan real, tan cierto, tan palpable, tan fáctico como escaso para poder entender el comportamiento incluso de lo animal, y mucho más de lo humano, ¿no? De lo animal incluso, porque pareciera ser que el comportamiento cósmico de los seres animados, incluidos los seres animados, va más allá que el equilibrio actual, y va hacia un más, va hacia un increyendo. Por ejemplo, la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, lo personal, y entre nosotros no convalidamos este eje a priori del equilibrio, sino que entendemos que aún el cosmos tiene una dimensión increyendo. Y en el caso del hombre en concreto, es escaso y reducido, por eso se le llaman reduccionistas a estas miradas, reducido porque
Sin duda el ser humano tiene una dimensión cósmica, mineral, vegetal, sensible, etcétera. O sea, compartimos en ese sentido las leyes de la naturaleza de cualquier otro ser, vivo y no vivo. Cumplimos con la ley de gravedad, si nos caemos, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo que define la persona humana. La persona humana tiene su condición de ser natural, se producen incluso equilibrios que tienen que estar vigentes, hay homeostasis y ósmosis en los mismos mecanismos fisiológicos, se requiere equilibrio de sales, etcétera, etcétera, para la digestión, los neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entender este dinamismo como explicativo y fundamento último de la identidad del hombre suena violento por lo parcial, lo cual es común en las culturas, siempre hay una explicación. Es como entender que el dinero mueve el mundo, como una causa última que explica que la gente se levante a la mañana, juegue al fútbol, compre libros, etcétera, etcétera. Encontrar esa causa última y darle una característica cósmica forma parte de lo que se llama el cientificismo racionalista, no lo compartimos. Y entre otras cosas porque en el comportamiento humano específicamente, ya no solo animal, específicamente humano y personal, hay comportamientos, hay actitudes, hay movimientos en el ser humano que de ninguna manera se podrían explicar por buscar un equilibrio. Hay formas, es notable como el ser humano muestra permanentemente que está queriendo algo mejor. El chico aprende a gatear, cuando gatea le significa un progreso indudable con respecto al momento anterior, porque se puede trasladar sin que lo lleve la madre de un lado para otro, puede cambiar de habitación, puede acercarse a tal o cual objeto. Si fuese por el equilibrio, bueno, ya lo alcanzó, y sin embargo por algún motivo quiere pararse. Y el pararse es porque tiende a hacer algo de una manera mejor, más plena, que le permite un progreso con respecto al momento anterior. Y ese tender a ese objetivo hace que se produzcan en él muchos desequilibrios, porque tiene que empezar, por ejemplo, a mantener el equilibrio de una manera diferente, se golpea, tiene que bancarse el empujón de los hermanos mayores, la risa de los padres por las payasadas que hace cuando se cae, y así sucesivamente. O sea, si uno se moviese solo para alcanzar un equilibrio, no saldría de la cuna. El mismo crecimiento biológico, y en el caso del ser humano, este deseo de ser más, de conocer más, de saborear más, etcétera, etcétera, hace que el sujeto permanentemente vaya hacia un grado de mayor plenitud, con todos los inconvenientes del caso y con todos los conflictos del caso, pero en ese sentido no compartimos, nos parece escasa la explicación del equilibrio como última motivación. Perfecto. Adentrándonos un poco más, queríamos que nos explique, Fernando, por qué nosotros hablamos de libertad participada. Bueno, en principio la libertad en sí es una realidad del hombre, la palabra no es compleja, pero profunda, misteriosa. Uno nunca logra abordarla totalmente,
mucho menos explicársela totalmente. No son cosas definibles, o sea, que uno pueda delimitar un contorno y decir, es esto que está acá dentro. En el rigor, ningún rincón del universo es así, ni mucho menos las características de la persona humana. La libertad es mucho más que una capacidad de opción, como generalmente se la reduce. En las sociedades modernas se entiende tener más libertad en poder elegir entre más opciones, ya sea cuando voy al supermercado o cuando quiero elegir una pareja, etcétera, etcétera. Entonces se entiende la mayor o menor libertad en función de una mayor, más sutil, más amplia capacidad de opción. Esto no es exactamente libertad, eso es un elemento que compartimos con los animales. Tendría que ser entendida el término libertad de una manera muy reducida. El animal también elige un alimento y no otro, da vueltas alrededor de una habitación para ver cuál es el mejor lugar para echarse, busca entre la tranquilidad, el silencio y el calor una cierta, y elige, mejor dicho, opta permanentemente. La libertad es más que eso, es, digamos, cualitativamente diferente. La libertad, en el caso del ser humano, consiste en esta capacidad de autodeterminación, de autoconstruirse. La libertad tiene, según entendemos nosotros, dos movimientos convergentes, dos vertientes convergentes. Uno es la autodeterminación o autoconstrucción, o sea, ¿quién quiero ser? Cuando yo elijo un barrio donde vivir, cuando elijo una carrera, cuando elijo, si me compro este auto cualquiera, lo pongo tal o cual jean, no solo elijo, sino que me estoy eligiendo quién quiero ser. En ese sentido, la libertad se define como esta cualidad específica del ser humano de escribir el libreto de su propia historia. Solo existe la historia en los humanos, o desde que existe el humano. La historia no son una sucesión de acontecimientos cósmicos, sino que centralmente la historia es este devenir de unir hacia quién quiero ser. Esta es la primera vertiente de la libertad, o sea, la autoconstrucción, el automovimiento, lo que llamamos nosotros la proactividad, el prohacerse, vivir con la pro hacia determinado lugar, etc. Y hay otra vertiente de la libertad, que también la constituye, porque la capacidad real para la factibilidad, la posibilidad histórica de autoconstruirse implica también la aceptación. O sea, es un misterio cómo, al aceptar que esto no lo puedo manejar, me permite manejarlo mejor. Me permite evitar determinadas situaciones que me llevarían a escenarios donde yo no tengo manejo posible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es paradojal, pero evidente, como en la medida en que el sujeto acepta un límite, puede crecer en ese límite. En la medida en que el sujeto no acepta quién es, que puede, y se imagina solo la felicidad siendo otro,
teniendo aquello que no puede tener, la libertad en el ser humano. Y misteriosamente no solo en el ser humano, también en la persona de Cristo. La libertad consiste en la aceptación de una realidad como forma de que ésta pueda ser planificada. Hay una vieja frase que dice: solo se redime lo que se asume. Por lo tanto, la autoconstrucción requiere del acatamiento, de la aceptación. Por eso, en algún sentido, algunos autores de la historia de Occidente y de Oriente también entienden que el momento más último de la libertad es el decir que sí a la realidad. Solo en la medida en que digo que sí a esta realidad, de mí mismo, de la altura que tengo, de la edad que tengo, mis talentos que son estos y no aquellos, solo en la medida en que puedo decir que sí, puedo a su vez llevar eso, orientar eso, hacer crecer eso, desplegar las virtualidades. Ahora, al mismo tiempo, la aceptación es insuficiente, porque la libertad significa que hay algo que yo tengo que decidir, que yo tengo que proponerle a la realidad. Por lo tanto, la libertad es siempre un diálogo entre mi deseo, mi sospecha, mi proyecto y las cosas tal como son en la realidad. O sea, lo que los cristianos decimos, o los creyentes en general decimos, la voluntad de Dios. Los que no es creyente dice, bueno, la realidad. Nosotros entendemos que la realidad es la voluntad de Dios. Entonces, en esta mezcla, en este confluir entre la autodeterminación de ser yo protagonista en mi propia vida y al mismo tiempo la aceptación de que esto es lo posible en este momento, no ahora, o más adelante, o de esta forma y no de otra, en esa aceptación es que se hace real, factible la autoconstrucción. De lo contrario, queda como un sueño. Y de hecho muchos autores entienden que la libertad sería una especie de sueño, porque claro, si yo niego que la libertad es también obediencia a la realidad, la libertad se convierte en una utopía solamente, en un sueño con un alto valor romántico, una especie de tosudez espiritual del ser humano, pero nunca realizable. Para que la libertad sea tan ambiciosa como real, tiene que tener esta construcción. En ese sentido, la libertad es participada. No es un autodespliegue de un deseo solamente, se participa en el diálogo con la realidad y específicamente con el otro, específicamente con el otro. Ninguno de nosotros puede conocerse a sí mismo si no es en un diálogo con los demás. Ninguno. No solo sus talentos, sino quién es, el entendimiento aún de mis propias características. Solo puedo acceder a ese entendimiento en la medida en que el otro me mira, me devela, me muestra, me sugiere, con todos los errores posibles, el autodescubrimiento solipsista contra el mundo, para todo. Y no porque el otro tenga que ser igual a mí. Marechal tiene una frase muy interesante, muy poética y muy profunda, que dice que, por ejemplo, dicen que el hombre no es hombre mientras no escuche su nombre de labios de una mujer. Puede ser, termina diciendo. O sea,
¿Qué quiere decir? Que aún mi masculinidad no puede ser entendida, no puede ser ni siquiera descubierta si no es en el diálogo femenino. Entonces, toda mi misma identidad no solo se descubre, se construye y se descubre en el diálogo con el otro. Nadie es en sí mismo y se despliega simplemente, sino que se construye en diálogo con los demás. A raíz de lo cual existe una, si ustedes quieren, inevitable solidaridad ontológica, en el sentido de que todos somos corresponsables de cómo el otro crece o no crece. Todos necesitamos que las familias eduquen bien a sus hijos, si bien yo no me puedo meter a decirle cómo cada uno tiene que educar al propio, pero sin embargo mi suerte en la calle y la suerte de mis hijos depende de que el otro eduque bien a sus hijos, porque es el que se va a cruzar con mi hijo en el colegio o en el tránsito. O sea, y a su vez el que yo pueda encontrar esta persona, que al verla, aunque no me diga nada, yo me descubro por contraste, por similitud, por semejanza o por diferencia con él, me descubro en él. Eso indica la solidaridad no como hecho moral, sino como la articulación ontológica inevitable que tiene el ser, porque el ser es participado. Y la libertad, o sea, la construcción de mi propia identidad, también es participada. No surge por el mero desarrollo de algo que está en potencia en mi interioridad, sino que surge del diálogo, permanentemente. A partir de lo que nos compartiste acerca de la libertad participada, ¿cómo crees que se da en el hombre la dinámica de la libertad finita y de la libertad infinita? Bueno, una de las razones por la que decíamos que nos resulta escasa la explicación de las visiones conductistas, aún con la posibilidad que tienen, que no es poca en el orden operativo en muchas situaciones, una de estas limitaciones de esas visiones es reducir la realidad a lo fáctico, entender lo real como solo lo que está mensurablemente ante nuestra vida. No solo como una convicción cristiana, sino como intuición incluso de pensamientos, filosofías, no solo de otras religiones, sino incluso en formatos no religiosos. Hay una vinculación entre la condición finita en el ser humano y la participación de ese ser finito en un marco y en un horizonte infinito. No infinito en el sentido subjetivo, de tal como yo lo vivo, no, sino en lo infinito. El hombre, el ser humano, avisora lo infinito. De manera finita habita lo infinito. Se sabe de alguna manera, cuando no se resiste demasiado a verlo, se sabe en un contexto de infinitud, como nos imagina el cosmos. Sabe que es inabordable eso, y ya sea que definamos que el cosmos es finito y que termina en un lugar determinado,
no entendemos cómo será eso de que pasará después de ese lado, o sea, ¿no? Y ya sea que digamos cómo es infinito, o ya sea que digamos que es finito, la pregunta acerca de qué hay después de esa finitud, el ser humano no tiene respuesta. En cualquiera de las cosmologías físicas antiguas y presentes, el ser humano tiene al resto, digamos, a diferencia del resto de los seres creados, de una manera privilegiada puede habitar y reflexionar de una manera especial sobre esa relación finitud-infinitud. Los animales también están en un contexto de infinitud, pero sin conciencia de ello. En el caso del ser humano, por esta condición de ser persona, que no solamente por un hecho racional, por el hecho de ser persona, el ser humano se tensa como ningún otro ser en esta polaridad de finito e infinito. No solo ambiciona a una libertad infinita, sino que tiene deseos infinitos de todo tipo, y tiene angustias infinitas, y puede tener hasta temores infinitos. O sea, la angustia que caracteriza al ser humano, y que no es un hecho clínico, sino que es un hecho personal, puede tener formatos clínicos, hay formas patológicas de la angustia, como lo hay de la esperanza, lo hay del miedo, etcétera, etcétera, pero en sí mismos son existenciales, no son fenómenos clínicos. La angustia como un existencial hace referencia, el ser humano, solo en la persona humana, a esta tensión entre lo finito y lo infinito. Angustia quiere decir angosto. O sea, el sujeto se experimenta limitado ante una infinitud. Esa tensión entre su finitud, su saberse mortal, pero su desearse inmortal, por ejemplo, es uno de los nombres de la angustia, solo explicable en el ser humano. Mejor dicho, solo presente en el ser humano. Solo presente en el ser humano. Sabemos que nos morimos, pero al mismo tiempo seguimos soñando la inmortalidad. Sabemos que tenemos un límite para conocer y que ese límite va a estar siempre, pero a su vez dentro de ese límite siempre hay un deseo de querer ir más allá del desear, del conocer, del amar, y del hecho mismo de vivir. Entonces, con la libertad pasa lo mismo. La libertad también será la dinámica de la libertad dentro de esta polaridad finito e infinito propio de la persona humana. Ahora bien, decimos nosotros, y esto no es un descubrimiento propio de tal cual grupo, es una intuición que se tiene desde antaño, que el hombre tiene de forma finita experiencia de infinitud. La forma finita en que tiene experiencia de infinitud es lo que se llama la plenitud. Entonces el ser humano tiene la experiencia de vivir instantes de plenitud. La plenitud consiste en eso, en una experiencia de totalidad, de sentido, de ya está, y esa experiencia de plenitud es tanto fugaz como experiencia de infinito.
no hay, si bien lo dicen los filósofos, no hay contradicción entre la temporalidad y la eternidad. La temporalidad se da dentro de la eternidad, lo finito se da dentro de lo infinito. Entonces, en ese sentido, lo propio de la libertad del hombre es el más, el desear más, ser más, vivir más. Y las promesas de infinitud consisten en estas experiencias de plenitud, en donde el sujeto, en una circunstancia concreta, en límites concretos, experimenta acabamiento, totalidad. Esto quiere decir pleno, completud. O sea, se experimenta lleno de infinitud. La plenitud es esto, es la forma en que un recipiente finito experimenta la infinitud, que se da en un abrazo, se da en una experiencia de entendimiento, se da en una intuición, se da en esto de querría que esto no pase nunca, está perfecto, ahora entiendo, y al entender esto entiendo todo, y después claro, por supuesto la realidad sigue, y entonces rectifico, completo, etcétera, etcétera. Pero la plenitud se la podría entender, insisto, como esos instantes, esos momentos que no son espectaculares, que no son especiales, ni del todo voluntarios, nunca son voluntarios, esas ocasiones en donde ese sujeto se colma, quiere decir que recibe todo lo que él puede recibir del infinito, ya sea con la libertad o con otras cosas. No sé si es esto lo que tiene que ver con la libertad. Perfecto, sí. Hemos dicho hace unos minutos, la condición humana consiste en que se da en nosotros todas las reglas cósmicas, insisto, químicas, vegetativas, sensitivas, etc., y a su vez en un sujeto que puede tener conciencia de sí mismo y puede descubrir el sentido, puede avisorar un sentido, puede ver hacia dónde. Todas las cosas tienen un sentido, pero solo el ser humano puede conectarse con eso. Conectarse paradójicamente aún para decir que no existe un sentido. Aún para afirmar categórica, científicamente, que no existe un sentido. Pero solo el ser humano se conecta con la dimensión de sentido. Entonces, la libertad humana es una libertad de un ser finito y por lo tanto su mismo acto de libertad es finito. Por ejemplo, no tiene la libertad creadora. O la tiene, pero en rigor le decimos creadora, pero es en rigor recreadora, o sea, en la medida en que se encuentra con que ni siquiera eligió vivir, mucho menos tener esta característica y no aquella, y vivir en este escenario y no otro. Entonces, la libertad real, decisiva, la que marca la condición humana, es esta libertad situada que le permite al sujeto verse en esta condición y elegirse en esta condición. Decir quién quiere ser en estas condiciones. En un deseo que quiere ser real, no el deseo que uno se plantea como el viaje colectivo, que sueña cosas imposibles,
sacársela grande, pero después ni siquiera la saca con producir de lotería, así que son sueños que ni siquiera tienen vocación de realizarse, no. El sueño que quiere ser real, ese es el margen de la libertad, el sueño que quiere ser real, la propuesta que yo le hago a mi propia realidad. Ahora, como es una libertad finita, no puede decidir que las cosas sean de una manera que no pueden ser. Por ejemplo, en la película que vos haces mención, es un ejemplo en donde uno lo observa, uno puede decir en el consultorio como hecho clínico, pero digo, es nuestro existencial permanente, uno se encuentra con características personales que no elige tener, y no solo características, no solo condicionamientos, como decías en las preguntas, sino se encuentra con determinismos. Por ejemplo, se encuentra con compulsiones propias de su enfermedad. Lo propio de la enfermedad es la repetición fatal, lo que no puedo dejar que ocurra, o lo que no puede ocurrir de otra manera que no sea de esto. O sea, lo propio de nuestras patologías, de nuestras enfermedades, consiste en esta fatalidad. O sea, y por lo tanto, que está al margen de mi libertad. Mi libertad no tiene acceso. Por lo menos, no la libertad en el sentido de la autoconstrucción. Esto no quiere decir que el hombre no tenga que tomar decisiones libres sobre eso, pero no para que ocurra o no ocurra. Por ejemplo, puede aceptarlo o no. Si uno no acepta la nariz que tiene, no va a dejar de tenerla. Bueno, ahora con protección, ¿no? Pero una cosa es encarar, es aceptar lo que no puede ser de otra manera, y otra cosa es no aceptarlo. La única posibilidad de que mañana sea algo distinto a esta enfermedad en mí es que yo acepte esta enfermedad. La única posibilidad que tiene esta persona que tiene una adicción a superar el día de mañana la adicción es aceptar que tiene una adicción. Volvemos acá al tema de la libertad, aún reducida, entre comillas, a la aceptación. En la película que ustedes hacen mención se ve una persona que padece un trastorno obsesivo. Y es interesante ver en esas situaciones cómo se da ese claroscuro de la libertad. Pareciera ser que ese sujeto no tiene libertad posible en ese ámbito. Y en cierto sentido es así. O sea, lo propio de la dinámica de la enfermedad, en este caso una compulsión obsesiva o lo que fuese, pero puede ser en otro tipo de situaciones, lo propio es la determinación, o sea, la fatalidad, la repetición de ese tipo de mecanismos que el sujeto, con toda lucidez, ve que está repitiendo estos comportamientos, pero al mismo tiempo no tiene la libertad para hacer otra cosa. Este es un caso muy interesante porque muestra mejor qué es la libertad y cuáles son los claroscuros de la libertad. Se trata de una evidente pérdida de libertad o ausencia de libertad. Y sin embargo, hay siempre una libertad posible en la persona. Se puede dar en este caso de la obsesividad, como se puede dar en una compulsión propia de una adicción. O sea, ¿en qué consiste la libertad? La libertad no consiste en lo que no es, o sea, en dejar de consumir esto o dejar de tener este ritual obsesivo. La libertad consiste en principio en la aceptación de eso. El enfermo experimenta una gran liberación cuando puede aceptar que esto es así, cuando no se lo disfraza, cuando supera las culpas con las que lo vive y lo puede decir, cuando se libera del intento frustrante permanente de que esta vez no ocurra, y dice, no, tócate, vos no podés manejar esto.
En esto consiste la enfermedad, no tener libertad. Liberarlo al sujeto de tener que hacer una cosa en nombre de algún principio moral o lo que fuese, liberarlo de tener que intentar otra cosa que no puede, la persona, insisto, vive esto literalmente como una liberación. O sea, paradojalmente su libertad consiste en aceptar que no puede. El aceptar que no puede lleva implícito el poder, porque antes ni siquiera podía aceptar que no puede. Ahora puede aceptar que no puede. A partir de que puede aceptar que no puede, puede preguntarse qué puedo y qué no puedo. Puedo pedir esta ayuda, puedo diagramar el día de una manera distinta, puedo decirle a los demás no puedo, o puedo no decirlo. ¿Me explico? O sea, tengo muchos márgenes de acción posibles, muchas elecciones, muchas decisiones, más que elecciones, muchas decisiones que tomar sobre lo que puedo. Y es necesario que tome esas decisiones porque si las tomo bien, el día de mañana puedo más. Por ejemplo, si yo puedo confiarle al otro, mira, me pasa esto. No lo puedo manejar. Esto, insisto, ¿qué quiere decir liberación? El sujeto vive una experiencia de libertad ante la enfermedad. No la libertad para que no exista la enfermedad, pero sí para poder decirla, poder apoyarse en los demás, poder superar la vergüenza al entenderlo como libertad, como enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es interesante cómo aún en el hecho clínico, que uno define a priori como la ausencia total de libertad, se mueve siempre un margen de libertad. A veces mayor, a veces menor. Y en la medida en que el sujeto habita esa pequeña porción de libertad que tiene, esta crece. ¿Por qué crece? Porque se autoconstruye desde esta libertad real, desde esta baldosa concreta que puede apoyar. Porque se pregunta qué conviene hacer, o esto o aquello, en lugar de estar distraído en lo que no puede dejar de hacer o no puede ni siquiera intentar. ¿Cierto? En la medida que nosotros muchas veces cuando conversamos entre nosotros nos corregimos las preguntas, porque yo me pregunto y digo, no, acá la pregunta fundamental no es la pregunta teórica, la pregunta fundamental es aquella que me lleva a discernir qué tengo que hacer, no lo que me gustaría. Por eso cuando conversamos entre nosotros en los Ateneos y discutimos y tratamos de ayudarnos entre nosotros acerca de cómo con tal o cual situación de tal paciente, entonces la pregunta muchas veces, bueno, pero yo no sé cómo hacer para que la persona acepte esto o tome tal decisión. Entonces uno está pendiente de lo que no depende de él, de lo que depende del otro. Entonces siempre llegamos a esta conclusión o a este eje, retomar el eje. La pregunta fundamental es, ¿qué vas a hacer vos si él no quiere hacer tal cosa? La pregunta fundamental es, ¿qué vas a decidir hacer vos si él no puede ver tal cosa? Porque ese es el margen de libertad. Lo que pasa es que, claro, por definición la libertad es tensionante, me compromete. Yo prefiero hacerme preguntas sobre el otro y no las preguntas que me tengo que hacer yo. ¿Qué voy a decidir hacer si no me hace caso? ¿Me explico? Y le voy a insistir. ¿Y conviene que le insista? ¿O conviene que no le insista? ¿Me explico? En eso consiste la dramaticidad de la libertad. La dramaticidad no vivido como negatividad, sino como descripción de la tensión. En eso consiste la tensión de la libertad. Esta pregunta que me hago y esta propuesta que me estoy preguntando si conviene hacer a los fines de que crezca la realidad, no la pregunta que tiene que resolver el otro, ¿no?